Después de 3 horas, el diputado Blanco informó que la joven fue puesta en libertad, aunque agentes del SEBIN retuvieron su pasaporte. Muy bien, vamos a ver qué pasa también con la esposa de Ledesma, que va a participar esta semana en Lima. Va a venir junto a Lilian Tintori a participar en un seminario con Mario Vargas Llosa sobre las libertades civiles y las libertades civiles y los derechos humanos. Sin embargo, no hay muchos detalles, ¿no? ¿Por qué esta chica, que al parecer obviamente va a apoyar a su padre, es detenida y le retienen el pasaporte? O sea, ¿qué significa? ¿Que todos los que rodean a, por ejemplo, el alcalde de Caracas son enemigos del gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Nunca hubo cargo alguno en su contra, no fue detenida formalmente. Aparentemente fue, digamos, una revisión exhaustiva en busca de drogas, pero ¿por qué a ella en particular? Era demasiado prominente como para intentar pasar drogas de contrabando a Venezuela. Parece un simple intento de amedrentamiento y hostigamiento, ¿no? No parece haber mayor explicación que esa, pero una joven que no tenía ninguna figuración política, ¿no? El tema de Felipe González como defensor de López y Ledesma sí es un tema en donde lo que se busca es precisamente la figuración política de González, ¿no? Porque obviamente él no es especialista en derecho penal venezolano, que es bajo el cual van a ser juzgadas estas personas, pero bajo la presunción de que aquí no se respetan las normas del debido proceso y por ende no va a haber un juicio justo, la estrategia parece ser politizar el juicio también del lado de los demandados, no solo desde la perspectiva del gobierno. Y para eso se busca a alguien tan prominente como Felipe González, que además viene del Partido Socialista Obrero Español, no es precisamente alguien que venga de una fuerza política hostil al gobierno venezolano, aunque presumo que ahora en Venezuela muchos van a recordar que desde que dejó el gobierno, Felipe González se ha dedicado en buena medida a ser gestor de intereses de grandes empresas transnacionales. Claro, pero ¿le van a permitir que sea el abogado? Eso depende del tribunal, ¿no? No es porque si al final el juicio contra Capriles tampoco no está obedeciendo ninguna lógica. O sea, ¿realmente le van a permitir que se defienda con Felipe González? Ahora, yo presumo que Felipe González no va a hacer las funciones de representante legal ante la Corte. O sea, es cara al público, es eso. Sí, yo no sabía que era abogado, para ser perfectamente honesto. No debe ser especialista en cualquier caso o haber ejercido en materia de derecho penal. Y claramente no conoce el Código Penal venezolano. Entonces, no es que sea el mejor representante posible para efectos estrictamente legales. Lo que se busca en él es, digamos, la representación política de cara al resto de la región. Yo creo que en parte también en la actitud de Estados Unidos de calificar estentóreamente a Venezuela como amenaza, aunque sea un requisito formal en el plano legal para aplicar sanciones contra dirigentes del gobierno, está el llamar la atención frente al hecho de que los gobiernos de la región no se pronuncian frente a la situación de la democracia en Venezuela. Y no pueden decir que no se pronuncian sobre temas políticos internos, porque sí se pronunciaron sobre las normas que dio el gobierno de Obama, pero no se pronuncian sobre las normas, digamos, que infringe o aprueba el gobierno venezolano, como por ejemplo la que permite el uso de arma letal por parte de las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones. Claro, pero esa es la estrategia que también debe tener Leopoldo López, ¿no? Acá yo no sé cómo irá el juicio, porque al final no se conocen muchos detalles, pero no creo que vaya a durar mucho más. Yo me imagino que se va a conocer alguna decisión del tribunal sobre qué va a pasar tanto con el alcalde de Caracas como el líder de la oposición. El problema es que no lo sabemos. Claro, no lo sabemos, no sabemos detalles, nada. Los juicios son públicos por ley en Venezuela, sin embargo, en este caso no trasciende nada. Yo presumo que una de las razones para apelar a Felipe González es que él se convierta en caja de resonancia de lo que ocurre en las sesiones del juicio. Él podría asistir en tanto parte del equipo legal y podría luego comunicar al mundo lo que ocurre en las audiencias. Claro, pero también ha habido traslados de algunos de presos a cárceles de máxima seguridad. ¿Qué se buscaría con eso? Bueno, es que cárceles de máxima seguridad son para líderes de bandas de crimen organizado, no para gente que, incluso asumiendo
que hay razones válidas para juzgarlos, no para gente que está encausada por actos de violencia perpetrados durante manifestaciones políticas. O sea, una cárcel de máxima seguridad no es, ni siquiera asumiendo que la acusación sea cierta, para inculpados de este tipo. Claro, es como para lo peor de la sociedad, ¿no? También junto a ti. Muy bien, nosotros seguimos con la región y nos vamos a Ecuador. La Secretaría Nacional de Comunicaciones negó que el presidente Rafael Correa haya vinculado a la CIA con las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo el pasado jueves en ese país, asegurando que las palabras del presidente Correa fueron sacadas de contexto por la agencia de noticias AFP. Según el portavoz del gobierno, el mandatario en algunas ocasiones aludió a la Agencia Central de Inteligencia norteamericana por su cercanía a la derecha política del país, pero en ningún momento se afirmó puntualmente que la CIA encabece las marchas de la semana pasada que protagonizaron indígenas, obreros y sindicalistas. Muy bien, pues acusa a la agencia France Press, que me parece que tiene, que es una agencia pues creíble, ¿no? Sobre todo que tiene un prestigio, y que esas agencias de noticias, al igual que Reuters, tienen mucho cuidado al momento de publicar. Bueno, pero en todo caso, cuando uno ve el portal del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, entidad de la que forma parte el gobierno venezolano y que respalda al gobierno de Correa, el portal del ALBA también informa en el sentido de decir que el gobierno habló de una posible participación de la CIA o infiltración de la CIA en las manifestaciones. O sea, no solo AFP parece haber entendido lo que ahora intenta desmentir el gobierno. Lo que en todo caso implicó es que sí existía la posibilidad. La interesante aquí, sin embargo, es que cuando uno ve quiénes se manifiestan y por qué se manifiestan, no son precisamente grupos conservadores de la sociedad, son sindicalistas y grupos, organizaciones indígenas, y se manifiestan por cosas como el derecho a la sindicalización y contra de una ley de tierras que aparentemente a juicio de los manifestantes vulneraría los derechos de propiedad colectiva de comunidades indígenas. O sea, si acaso ese es el tipo de manifestaciones que uno suele asociar con fuerzas de izquierda, no con fuerzas conservadoras vinculadas a la CIA. Claro, y además, ¿por qué cambiar de discurso? O sea, porque al final Rafael Correa nunca se ha controlado, ¿no?, en cuanto a su posición frente a los Estados Unidos. No, ese cambio de que estuvo involucrado, o sea, no está directamente diciendo que fue la CIA quien organizó a la derecha para la marcha, sino que tendría relación, estaría detrás de, porque eso al final tampoco se va a poder saber. Bueno, a lo que él alude cuando uno ve el texto del desmentido, a lo que habría aludido es al hecho de que las filtraciones de cables de la embajada estadounidense en Quito, los llamados Wikileaks, sugieren que ese tipo de connivencia entre el gobierno americano y sectores conservadores ecuatorianos ha ocurrido en el pasado. Entonces dice, podría estar ocurriendo nuevamente, pero es puramente condicional. Por supuesto, o sea, al final pues no tiene ninguna prueba, ¿no?, al respecto. Bien, ahora vamos con Argentina. El jefe del gabinete, Aníbal Fernández, anunció que presentó una denuncia contra Adrián Bastianes, el abogado que difundiera en Twitter la foto del cuerpo sin vida del fiscal Alberto Nisman, tomada momentos después de que fuera encontrado en su departamento por las autoridades. El funcionario apuntó que existe un derecho a que la familia y propia víctima tengan dignidad y que esas son cosas que no se pueden vulnerar. Bastianes subió el viernes a su cuenta en la red social una foto de Nisman en el baño de su departamento momentos después de su muerte. El abogado de 38 años es precandidato al jefe de gobierno porteño por una agrupación denominada Voz Ciudadana. Un desagrado absoluto que ya el morbo en el caso de Nisman pues ya llegó, yo creo que al extremo máximo de mostrar la foto del cuerpo de Nisman, porque decía incluso algunos tuiteros, disculpen a la familia, pero esa es la foto que está circulando. O sea, criticaban y la publicaban. Claro, que al final yo no entiendo esa, ¿no? O sea, qué barbaridad, pero la muestro para que tú también la veas. Yo creo que eso ya llegó al punto máximo en el cual yo no sé si se está descontrolando el tema de la información de Nisman o que han querido probar, no sé.
Esa es la puedo pregunta entender que han querido probar. No hay nada que probar a través de esta foto. No se ve nada, en realidad, no se ve ni el arma. Sí, pues, claro, la foto no, digamos, hubo un caso célebre en el cual el diario El País publicó una foto de la morgue, digamos, central en Caracas, que había sido censurada en Venezuela, en donde se veía que había tantos cadáveres que se recibían en una noche cualquiera que no había lugar para todos ellos y algunos eran depositados en el piso. El País publica esa foto primero en solidaridad con el medio venezolano en donde había sido censurada y en segundo lugar para denunciar el hecho de que probablemente el número de homicidios era mayor que el que oficialmente se admitía. La pregunta es qué propósito informativo de denuncia sirve esta foto. Ninguno, ¿no? Entonces total, es absolutamente morbosa, efectivamente. Claro, porque al final... Sí, pues no, además que deben pensar que Nisman tiene familia, ¿no? Tiene hijas. Sí. Y lo último, al final, no, que si ves o no ves la foto no va a afectar para nada este caso. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con información de Yemen. Hay preocupación ya que el conflicto en ese país podría convertirse en un escenario similar al de Irak. Volvemos.